buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Mediterranean Way. Estamos aquí, como siempre, energía. Siempre, porque hacía mucho tiempo que no grabábamos aquí en radio, así que echábamos de menos también comunicar, que aunque no sea nuestro core del negocio, pues también nos gusta. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Nos lo pasamos bien, al final es un hobby. Hemos hecho así un parón para Semana Santa, que ha sido intensa. Intensita, ¿no? Ha sido bastante intensa, entonces ahora ya, después de que yo haya vuelto de vacaciones, volvemos a tope. Yo antes de prepararnos la entrevista estaba mirando un poco en Hostel Tour sobre Semana Santa, cómo había ido, el tema del turismo, y la verdad es que fue mejor que el año pasado. Sí. Se han vendido precios mucho más caros, así que bueno, pues es algo que nos beneficia a nosotros, pero también nos beneficia a la economía local, en este caso Cambrils, ¿no? Así que, pues bueno, nada más, sin más dilación, empezaremos porque tenemos un súper invitado que sin quererlo ni beberlo accedió a venir aquí a la radio, así que nosotros estamos muy contentos. Sí. Estamos con Oliver Klein, doctor y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Fue alcalde de Cambrils en 2021 y 2023 y el portavoz del Nou Moviment Ciutadà de aquí de Cambrils. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Molt bé, buenos días. Buenos días. Bueno, encantado de que estés aquí, de hablar sobre turismo, sobre Cambrils, de hablar sobre un poco como el mundo del emprendimiento también, que bueno, como alcalde supongo que también estabas ligado. Pero yo tengo curiosidad porque yo personalmente, ni María, te conocíamos. ¿Quién es Oliver Klein y cómo empezó ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Muy bien, ¿no? Me lo ponéis fácil. ¿No? En todo caso, yo también comentar que es un placer para mí porque había oído hablar de vosotros y ahora os conozco personalmente. Había escuchado parte de vuestros podcasts y la verdad que me parece que hacéis un muy buen trabajo y muy positivo desde Cambrils, lo cual para mí es muy importante. Oliver, bueno, en cuestiones prácticas también es el hijo de un matrimonio mixto, el padre del cual era un turista alemán que conoció este territorio y eso ya yo creo que coincide con algún interés mismo de este programa. Y luego por eso del Klein, ¿no? Que no es ni catalán ni español, y ese es mi padre. Y luego nos instalamos en Cambrils y la verdad que mi parte académica, mi profesión está en la universidad, en temas internacionales, en ciencia política, como se ha dicho, y por temas coyunturales, pues bueno, también tiene una presencia en la política local, eso sí, a nivel de Cambrils, de la cual ciudad pude llegar a ser alcalde durante un tiempo y súper orgulloso. Y luego nada, que me gusta mucho mi ciudad, interactuar con ella, con sus gentes, y es mi pasión, aparte de esa parte profesional que es más en la universidad. Sí, yo creo que Cambrils conquista un poco. Yo no soy de aquí, yo soy de Tortosa. Y cuando estaba mirando, yo empecé a trabajar para Albert y estaba mirando pues la zona, ¿no? Pues que miras Tarragona, Salou, Cambrils. Y la verdad que fue lo que más me gustó, no sé, tiene como algo de... Es turístico, pero sigue teniendo una esencia de pueblo, de que la gente se saluda, de que hay vida todo el año, de que en invierno no se queda muerto. Yo creo que conquista mucho. Todo el mundo que yo he traído aquí le ha gustado mucho Cambrils. Yo creo que también son por las energías que da, ¿no? Porque, bueno, tenemos al mar a un lado, yo estuve viviendo aquí también 2 años y sí que es verdad que a la mínima que tenía un poco de estrés me iba a la llosa a andar y la verdad es que te daba como unas energías. En verano que salimos de un día duro así de cuando a nosotros nos empieza la temporada turística y nos vamos a pasear por el paseo y es como que te desconectas. Hay diferentes Cambrils en el mismo Cambrils. Sí. Por ejemplo, históricamente hay el Cambrils Pueblo y el Cambrils Puerto. Y eso casi a nivel de que eran 2 mundos diferenciados. El más payés, el más pesquero. Luego el boom del turismo fue en la costa. O sea, ya hubo una revolución del puerto de Cambrils, de lo que eran las casas de los pescadores, transformarlas en pequeñas tabernas, bares, restaurantes, hoteles. Ahí hay una experiencia muy interesante. Y Cambrils Pueblo, que era el origen, ¿no? Y un poco las casas pairals o las familias más venían del pueblo y los que tenían dinero. Y ahí hubo un cambio importante en los años 60-70 que arrastramos y se ha sumado Cambrils Pueblo, Cambrils Puerto. Luego yo soy de Poniente, cuando has dicho La Llosa, yo también soy de esta parte un poco del extrarradio, pero con unas urbanizaciones, una vegetación, la playa delante. Durante muchos años que viví en Tarraco, La Dorada, Cambrils Mediterráneo, me lo conozco cada palmo del territorio. Y luego para Vilafortuny y todo Levante. O sea, Cambrils hay muchos Cambrils y todo junto, vaya joya que tenemos. Sí, es muy potente. ¿Cómo has visto tú la evolución turística? Porque al final nosotros venimos de Nuevas, Albert es de la Canonja, yo soy de Tortosa, instalados aquí, con negocio aquí y súper contentos, y Cambrils nos encanta y estamos súper agradecidos. Pero claro, nosotros ya nos lo hemos encontrado montado.
Nosotros ya nos hemos encontrado... El chiringuito ya puesto, exacto, ¿no? puesto. Pues eso que dices es una muy buena expresión, porque el chiringuito yo creo que había una voluntad de permanencia, unas líneas de trabajo bastante consensuadas que a lo largo de los años se han mantenido. Por ejemplo, en el tema urbanístico, no hacer un urbanismo exagerado, de alturas, de cantidades. En cuanto a la procedencia turística, seleccionar, aquí todo el mundo es muy bienvenido, pero cuando se hace una promoción o esa gente que ya vino la quisimos conservar, y hay mercados muy potentes de la Valle del Ebro, decimos del País Vasco, Navarra, La Rioja, todo Aragón, y bajan hasta los de Lérida, que son muy cambrilenses, y los de Terras del Ebro, Andorra, Barcelona, y luego los internacionales en los años 60, 70, con una influencia de toda la Costa Dorada, pero vinieron muchos belgas por unas cuestiones concretas, del Francia, que está muy cerca, hubo un gran tiempo de presencia alemana, suiza, que ahí sí que ha habido cambios y, por ejemplo, esos mercados han bajado y se pueden recuperar tantos otros, pero sobre todo en esa esencia, con esa gente que también considera que Cambrils es muy suya, de segunda residencia, o porque han veraneado sus abuelos, padres y ahora hijos, hay una solidez muy importante. Nosotros somos de la generación de Internet y tengo curiosidad cómo empezaron la gente más de Europa, de Bélgica, de Francia, cómo llegó Cambrils a darse a conocer a ese tipo de mercado. Pues mira, la historia de mi padre viene por ahí, pero ya me la han explicado desde el punto de vista más interno cambrilense. La gente primero, Costa Brava, Barcelona, España, además en esa época de final de la dictadura, que ya se había abierto. Y luego ya empezaron a llegar a Cambrils. Hay algunos eventos importantes, por ejemplo, a nivel gastronómico, Can Gatell era un foco muy importante desde muy pronto, y entonces la gente ya por la gastronomía, ahí en Cambrils hay un gran restaurante, ya venía gente solo por el restaurante. Luego el tema campings, gente que tuvo terrenos cerca del mar, y ya en otros sitios de Cataluña, en otros sitios de Europa, aprovecharon para acondicionarlos como campings, y aquí hubo unos terrenos que pasaron de ser agrícolas a empezar a ser los primeros campings en Mont-Roig, pero Cambrils también, tenemos campings importantes, y luego ya con estos que llegaron primerizos, que les gustó, que abrieron mercado, empezaron allá a llegar más a menudo turistas, con lo cual tenían que tener servicios de bar, servicios de habitaciones, y las casas de los pescadores fueron cambiándose en ese sentido. Y ya enlazamos 60, 70, 80, y luego ya en el 80 ya hay la infraestructura. España, el país, ya cambia, progresa mucho económicamente, entrada en la Unión Europea, y entonces ya es el turismo masivo. Sí, yo creo que Cambrils ha conservado mucho como su esencia y su característica de pueblito de pescadores, que a lo mejor otras ciudades así cercanas no lo han conservado. Yo creo que es muy importante cuando tú marcas como la personalidad de un destino turístico, porque luego es muy difícil cambiarla. Si tú no cuidas ciertas promociones o la imagen que tú das al exterior de una ciudad o un pueblo como destino turístico, luego cuando durante muchos años ha tenido esa imagen hacia el exterior, cambiarla cuesta mucho. Por ejemplo, Lloret de Mar hace muchísimos esfuerzos para cambiar, y cuesta mucho luego atraer un tipo de turístico distinto, porque la gente te conoce por... Yo creo que Cambrils la gente lo conoce por, sobre todo, gastronomía, que se come muy bien aquí en Cambrils. La verdad es que sí, desde hace mucho tiempo, como decíamos, pero lo que está claro es que si uno no se reinventa, por mucho bueno que fueras, que fueses, que eres, hay que también darle un toque de innovación en la dosis oportuna. Yo creo que hemos seguido siendo el Cambrils que todo el mundo reconoce, pero al mismo tiempo no hay que dormirse, y no es por competencia, porque nuestro territorio, que es la Costa Dorada, también nos interesa que le vaya bien a Salou o a La Pineda, a que visiten las ruinas romanas, el modernismo de Reus, pero en la marca Cambrils, que ya está consolidada, también hay que reinventarse y buscar nuevos focos, y en eso estamos. ¿Cuáles crees que son las estrategias principales para poder innovar en el sector del turismo aquí en Cambrils? Pues muy interesante ver esos turismos paralelos que no solo son de sol y playa, pero que también vienen por el sol y playa, evidentemente, pero por ejemplo la cultura, crear eventos culturales. Se ha trabajado mucho el deporte, yo creo que eso es muy importante. Hoy veía grupos de chavales yendo para hacer alguna práctica deportiva, y lo que he hecho a quien me acompañaba es decirle, mira, estos niños quedarán tan contentos, y niñas, que vendrán con sus padres en el futuro. O sea, lo que hace cuando uno vuelve a su casa y habla muy bien de un destino es que los
padres, la familia, el núcleo, y era alrededor del mercado irlandés, que es un mercado muy importante en nuestro territorio, y eso pasó con el mercado irlandés. Vinieron unos, que no eran todos, no eran muchos, porque es un país relativamente pequeño, pero parece que en Irlanda solo se habla de Cambrils y quieren venir a Cambrils. Se deben conocer todos. Entonces, cuando volvieron allí, hicieron promoción. Promoción gratuita. Y eso es fantástico. Y tenemos muchos clientes que nos dicen, no, es que yo veraneaba aquí de pequeño y me da mucha nostalgia, o incluso que también, vendimos un apartamento que teníamos en cartera nosotros, que era un chico belga que vino de pequeño y quiere revivir lo mismo que revivió él con su familia ahora mismo, ¿no? Es padre de 3 hijos y quiere revivir. El belga es uno de los mercados que he dicho yo, que hubo un periodo histórico en el cual vinieron a la Costa Dorada, se instalaron muy bien, que ahora serían los abuelos. Claro. Y por entre medio hubo exactamente la historia que dices, hubo un bajón, son algunas casas que ya por la arquitectura de las casas, por cómo están construidas, que eran como las redondeadas. Sí, redondeadas, torres, chalets, que le llamaban con ese nombre, blancas, pintadas, que era muy ibicenco, que no era típico de aquí, pero el constructor las hacía de este tipo, y luego quedaron durante un tiempo un poco abandonadas, y ahora hay un volver. Vuelve. Sí. Al final también con las familias, que es un turismo que a nosotros también nos interesa. Yo creo que la forma en que se promociona Cambrils atrae mucho, y luego que cada 2x3 hacen eventos. Cuando no es la feria del vino, es la gastronómica de no sé qué, y eso está muy bien también para la gente que vivimos aquí. Exacto, porque no olvidemos que aquí vivimos gente y también nos gusta que, aunque no sea temporada alta, que no nos agobiamos, porque tampoco llega a ser, yo creo, una gran masificación, pero bueno, hay 2 meses al año que aquí hay mucha gente. Pero el resto de meses se hacen muchas cosas para que la gente que vivamos aquí nos lo pasemos súper bien. Esa relación es muy importante, porque si al final se acaba produciendo un encontronazo entre los que viven y los que nos visitan, yo creo que es una dirección equivocada. Me parece que en algunos sitios está ocurriendo eso, pero aquí tenemos que promover el buen rollo de saber que la economía en gran base está basada al turismo, y en esa gran base lo que tenemos que hacer es que sea también llevadera. Si el turismo es educado, si el urbanismo que se hace es amable, si podemos buscar alternativas, por ejemplo, al aparcamiento, que es una gran cuestión en Cambrils. Sí que lo es. Entonces todo será mucho mejor, y yo creo que el cambrilense puede estar orgulloso de su modelo turístico, y tiene que ayudar y dar las pistas adecuadas para seguir haciéndolo, porque no se hace para los de fuera. A veces yo he escuchado discusiones, es que se hacen cosas para los de fuera. Pues mal hecho, se hace cosas para los de fuera, pero tal como has dicho tú, pero también integrando los de dentro. No se puede hacer una cosa sin pensar en la otra. Exactamente. Además que yo creo que también en el mundo hostelero también han hecho muy bien los negocios locales, que han mantenido como esa demanda todo el año, porque es lo que hablábamos, ¿no? Hostia, nos gustaría montar alguna cosita, algún brunch que hay por aquí que no hay aquí en Cambrils. Claro, pero no puedes depender tú de 2 meses al año que te puedan venir de fuera. Es decir, si están subsistiendo estos negocios, es que realmente les dan de comer, ¿no? La gente de aquí. Y el cambio ha existido, porque yo me acuerdo de cuando solo se trabajaba lo estricto, que había un boom de gente impresionante, y luego los patrones, los propietarios, descansaban. Entonces no había esa solidez del mercado del trabajo, en el cual el trabajador tenía que esperar o irse a otro destino para luego volver. Ahora se ha alargado la temporada. Yo creo que no sería rentable no trabajar los meses que hay entre Semana Santa y verano, que se tienen que aprovechar. Yo creo que se puede aprovechar incluso un poco antes de Semana Santa, y yo lo digo de aquellos que esperan a bastante gente, que no pueden vivir solo de unos pocos, que el hecho de abrir la luz o de abrir las instalaciones ya son unos costes estructurales importantes, pero lo estamos viendo en la hotelería, en los hoteles, campings se están abriendo bastante todo el año, restauración, que antes abrían lo imprescindible y ahora están alargando, y luego también se está alargando mucho hacia octubre, noviembre. Sí que es verdad que Cambrils descansa mucho en diciembre, enero. Noviembre, febrero diciembre, también, enero, febrero. Incluso allí podíamos inventar, porque si yo he sido capaz de ir a Alicante a pasear en diciembre para conocer la ciudad, para hacer turismo comercial, para ver el puerto, pues yo creo que Cambrils también pueden venir. Pero de repente hemos ganado hasta octubre, noviembre, y a partir de febrero, marzo, que es muy importante. Nosotros tenemos abiertos los apartamentos todos los meses del año. Muy bien. Y tenemos, o sea,
nosotros hemos visto desde ya el año pasado una dinámica que es que cada vez hay más gente que quiere venir a trabajar desde aquí, de países del norte de Europa, y se están 1 mes, 2 meses, incluso 3 meses. Están tan a gusto que te van alargando la estancia, a lo mejor vienen, te hacen una reserva de 21 días y luego te dicen, ¿te hay disponibilidad para más? Y tenemos mucha demanda aquí en Cambrils de nómadas digitales. En Tarragona también, pero bueno, más estudiantes, otro perfil, ¿no? Pero sobre todo aquí en Cambrils, gente que viene y se está, pues eso, 1 mes, 2 meses. Un síntoma muy bueno. Yo creo que sí, por el clima. Y además es una forma de desestacionalizar un poco. Evidentemente los precios no van a tener nada que ver con los precios de julio y agosto, pero a nosotros nos ayuda también a tener pues los apartamentos en movimiento, y que haya gente aquí que venga a pasar los meses de invierno también hace que los negocios tengan clientela. Y tenemos que pensar cuál es el aliciente que trae a estas personas a elegir Cambrils entre otros destinos. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que esa persona que trabaja con un ordenador en su casa unas horas, o en cualquier establecimiento, o en un coworking, que eso también son negocios que están proliferando. Sí. Y yo creo que lo que busca es luego ese descanso, ese atardecer, ese paseo, ese parque, esa zona verde, esa cafetería de referencia, ese comer y cenar en un sitio que también es familiar, que es conocido. Cambrils tiene ese target que yo creo que ya es reconocido a nivel internacional. Yo creo que cuando nos buscan, cuando ven nuestras imágenes por internet, yo creo que cerca de Barcelona, cerca de Tarragona, es fácil de llegar, fácil por avión, por tren. Yo creo que estamos muy bien ubicados. Nosotros hemos tenido a una pareja que de Miami se han venido a jubilar aquí. Sí, les tuvimos 3 meses en uno de nuestros apartamentos, luego encontraron ya uno para todo el año, porque su idea era jubilarse aquí en Cambrils, pero es que llevaban 2 meses aquí y ya se vino otra pareja de Miami, amigos suyos, a hacer exactamente lo mismo. Sí, sí. ¿Y son estadounidenses? Sí. Es un mercado, y que hayan pensado en Cambrils. Claro, yo me parecía fascinante pensar de Miami. Tú te pones a mirar, Barcelona les parecía, o la zona no les gustaba porque, bueno, pues a lo mejor más masificada y tal. Vieron Cambrils, dijeron, bueno, pues estamos un par de meses a ver qué tal, si nos gusta, y se han quedado aquí. Yo creo que eso es un muy buen síntoma viniendo en invierno, cuando se supone que tendría que estar un poco más parado, más vacío, más aburrido. Y además que una pensión suya... Por supuesto, sí. Quiero decir, aquí vivirán como reyes, ¿no? Sí. Han alquilado su casa ya y se han venido su aquí. Casa, y aquí viven como reyes. Comerán bien, tendrán sol, tendrán playa, tendrán sanidad pública. Sí, es muy importante. ¿Es verdad? Sí. En Estados Unidos eso no tienen. Ese bienestar. Para una edad determinada. Bueno, lo que constato que estoy aprendiendo un montón con vosotros, ¿eh? Me estáis dando síntomas y pistas de cosas que yo me temía, en el buen sentido de la palabra, y me las estáis confirmando. Bueno, el mundo del co-living, que es una tendencia que estaba dentro de... Bueno, que está muy afianzada en Barcelona, ¿no? En Tarragona cada vez mucho más por la proximidad que tú dices del tren, ¿no? Tenemos un edificio entero que son de nómadas digitales, nosotros que les gestionamos, porque tienen el tren al lado, quizás están trabajando en una startup que está en Barcelona, pero no quieren ese bullicio de Barcelona. Oye, pues me voy a Tarragona y lo hago. Claro, sería súper interesante también que municipios como Cambrils puedan llegar a incentivar ese perfil, ¿no? Ese perfil startupero, ese perfil también, ese hub, ¿no? De emprendedores que puedan estar trabajando desde aquí, que Tarragona lo está haciendo bastante bien, ¿no? Con el TICSUD, ¿no? Que es una asociación donde bueno, incentivan todo el mundo startupero. Pero aquí en Cambrils yo creo que es súper interesante. Se ha hablado en los últimos años alrededor de todo ello, y a lo mejor no se ha empezado a implementar esas políticas públicas que después tienen su efecto. Pero la verdad que es que notábamos este ambiente, ese acercamiento, esa petición de esa oferta. Y solo nos falta, por un lado, incentivar al privado o ayudarlo directamente para que pueda haber esta transformación en este tipo de negocio que es colaborativo con los intereses del ayuntamiento, con la economía, con el perfil del municipio, pero luego también incluso a nivel de planificar la ciudad, con lo cual diría a nivel urbanístico estar atentos y estar previstos para poder ofrecer también desde el plano urbanístico, porque también han venido, y lo puedo decir públicamente, fondos de inversión de diferentes sitios del mundo, en el cual ven precisamente que nuestra Costa Dorada, Cambrils en concreto, es un espacio con unas características que para sus clientes, para gente que quiere trabajar a distancia pero quiere tener unas características determinadas, estamos atractivo. En el buen foco. Qué bueno. Entonces ahí hay que estar muy atentos. Sí, es que justo tenemos, bueno, Tarragona para mí es como tiene el mismo potencial que Barcelona, pero en pequeñito, porque al final tienes la playa, el buen clima, tienes de todo, ¿no? Y eso es también lo que atrae a la gente.
pero nosotros en Cambrils también lo estamos viendo, porque es que también estás a nada de Tarragona y claro, tienes línea de buenísimo. trenes, que la verdad que estamos súper bien comunicados aquí. Entonces yo creo que la gente de a lo mejor el norte de Europa, y nos viene gente que viene con la familia entera. Y se están 2 meses. Luego también tienes gente que vienen, pues a lo mejor solos, un apartamento más pequeño. Es que la infraestructura la tenemos. Lo que nosotros aprovechamos en verano para alquilar al cliente turístico, lo podemos usar en invierno para alquilarlo y promocionarlo para el nómada digital. Pero claro, tiene que haber una infraestructura que acompañe, pues unos coworking que la gente pueda trabajar, sitios de reunión, porque al final es gente que viene y no conoce a nadie. Y a lo mejor en Tarragona tienen más la oportunidad, porque esta infraestructura ya está creada, de establecer lazos entre ellos. Hagámoslo aquí también. Yo creo que la posibilidad está ahí, que sería muy atractivo. En otros sitios que lo han conseguido, más o menos todo está inventado. Sí, todo está inventado. Y las pistas como para realizarlo me parece que son las adecuadas, que es mucha presencia en las redes, explicando que tú quieres hacer esto o que estás preparado para ello en el idioma de algunos mercados emisores. O sea, me explicaban cómo suecos, que es muy interesante el mundo escandinavo, en determinado momento, como he explicado Irlanda, pueden ir a un lado o a otro, según si la publicidad que leen en sus redes sociales, en su lengua, en su periódico cabecera los domingos, que es un día que lee más gente el periódico, explica lo que es Cambrils, lo que es la Costa Dorada, que estamos preparados para recibirlos. Eso les gusta, en su idioma y en el momento adecuado. Luego, alguna conexión aérea. Me decían esto, me dijeron para Málaga, me dijeron para las Canarias, me dijeron para algún sitio, cómo se hizo en su momento. Conexión aérea, que esto se puede negociar con las compañías low cost o con la compañía nacional de cada país, y evidentemente se tiene que trabajar a gran escala, a nivel gubernamental. Yo creo que ahí puede haber una entrada muy grande a según qué mercados, como puede ser el escandinavo. Saben que tenemos campos de golf, concretamente Cambrils no. Tenemos un pitch and pub, pero alrededor de Cambrils sí. Saben que somos la puerta de entrada a un paraíso del vino, que es el Priorat, la Conca, etcétera, etcétera. La Terra Alta, tampoco muy lejos. Tenemos más denominaciones de origen que cualquier otra región de España. Eso es muy importante. Y eso lo empiezan a saber, valorar, y se habla en Europa. Entonces hay que poner los medios para que lleguen y explicárselo en su idioma. Son un poco mi aportación de las 2 pistas que me quedaron claras. Dicen, si eso quieres hacer en tu territorio, habla en su idioma, ve a sus medios importantes y luego explícales que tendrán facilidades. Exacto. Y eso para ellos es muy importante. ¿No crees que es un mercado muy virgen aún? Sí, y luego diríamos que también en cantidades tampoco es masivo, pero son de aquellos que cuando llegan se establecen. Hay colonias suecas, noruegas, en Canarias, en Andalucía, en la zona de Alicante, y son solo, como decíamos los irlandeses, son porque eligieron aquella zona y se han quedado, y cuando vuelven a su país de origen solo hacen que hablar de Maspalomas, solo hacen hablar de la parte de Denia, de Altea, y porque se sienten muy bien allí. Sí, Canarias lo han hecho muy bien en cuanto a atraer nómadas digitales. De hecho, no sé si fue el año pasado o el anterior, que Alemania incluso daba bonos para que en invierno, los meses más fríos, no sé si recordamos que el gas estaba altísimo, que había muchísima escasez, y daban como, pues eso, bonos para que tú te fueras a teletrabajar si tenías la oportunidad, y creo que una de las regiones, no estaba España entera, pero Canarias sí. Entonces, ¿por qué no podríamos haber sido nosotros? Y hay empresas grandes, muchas de las cuales son alemanas, que se están deslocalizando. Pero se deslocalizan, pero trabajan como nómadas digitales. O sea, pueden ser muy importantes o estar en Estados Unidos o en Alemania, pero su personal, como ahora hace poco estaba hablando de Marruecos, que tienen offshore, tienen gente trabajando en Tánger para empresas francesas, pues podrían tener gente para su empresa trabajando en España, desde España. Claro. Y entonces esto se puede trabajar conjuntamente a nivel industrial, a nivel empresarial. Y ahí se pueden ligar muchas cosas. Al final, con un sueldo de Alemania, tú vienes y vives aquí, a lo mejor es que lo que les interesa a ellos son los meses de invierno, que son los meses que nosotros tenemos flojos. Es que a ellos seguramente les saldrá más económico estar aquí, en Cambrils, que no van a encender ni la calefacción, que estar en Alemania en su casa, que hay sitios donde están a menos 30 grados. Entonces, claro, a esa gente nuestro destino le parece súper atractivo. Correcto. Económicamente y en cuanto a climatología. Lo que necesitamos es que todos los servicios acompañen todo el potencial que nosotros tenemos. Pero yo creo que eso se puede trabajar, y yo creo que ya se está empezando. Por lo que nosotros estamos viendo en cuanto a
que este año tenemos muchos más que el año pasado y seguramente el invierno que viene tendremos muchos más que este año. Hay una reflexión de fondo que esos trabajadores trabajarán mucho más a gusto, o sea, rendirán más si están en un entorno aquello que hacía Google en sus mismas instalaciones en Silicon Valley, pero apostando por incluso deslocalizar. ¿Quieres trabajar desde España? ¿Quieres trabajar desde Cambrils? Pues te ponemos los medios, está adaptado y seguirás trabajando para nosotros. Exacto. A mí me llega una palabra clave que es flexibilidad a la hora del alquiler. Claro, la tendencia desde el gobierno de la Generalitat es completamente al contrario, ¿no? Sobreprotegiendo al inquilino, que está muy bien, y también creando decretos ley como el que sacó hace el año pasado, en noviembre, donde limitaban completamente y abolían, ¿no?, todo lo que eran las licencias vacacionales, que es uno de los motores económicos, juntamente con campings, hoteles, ¿no?, más importantes. ¿Qué piensas tú de este tipo de declaraciones o este tipo de leyes que sacaron? Viviendo de lejos lo que ocurre en Barcelona, en el Parlament, y yo creo que fue una cuestión también muy gubernamental. Muy política. Muy política, incluso de alguien, y de algunos que lo querían llevar a cabo sin un consenso suficiente, no solo entre la parte política, sino que no habían consultado al sector. Claro. Yo creo que se está hablando de unas cifras que incluso no están consolidadas, no sabemos si esas cifras son realmente las que se hablan, pero sí que se mezclaba todo. Se mezclaba la problemática de Barcelona con la problemática de Salou, con la problemática hipotética de Cambrils, y la solución debía de ser para todos igual, la misma, lo cual que desde partida parece un error, un craso error. En todo caso, ha hecho mucho daño o haría mucho daño a nuestra economía doméstica, que quien sabe más y quien tiene más interés para protegerla somos nosotros mismos, los del territorio, y sí que parece que ha sido de aquellas leyes que se hacen desde arriba, que se imponen y que no se han discutido, no tienen suficiente consenso. De eso lo tengo claro. Sí, al final se nos ha culpabilizado a nosotros como personas que trabajamos en el sector del alquiler vacacional como los causantes de que no hay alquiler y que esté caro. Cuando al ver que es de la Canonja, en la Canonja mucho turista no hay. No, la verdad es que no. Por lo que sea, no atrae. Y sigue habiendo las mismas problemáticas. Yo soy de Tortosa, no es un sitio, pues sí, es un sitio, es precioso y tal, y todo lo que tú quieras, pero no es un sitio donde la problemática de la vivienda, sobre todo para la gente joven, venga de que hay muchísimo Airbnb o muchísimo piso en alquiler vacacional. De hace 8 años aquí, los precios del alquiler se han triplicado, sí, pero en los sitios donde es turístico puede ser por el tema turístico, bueno, y en todos los demás, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo creo que el criminalizar y prohibir no es una solución. No. Entonces, y cuando atacas a un mercado que tiene que ir al final, ¿no?, solo y tienen que ser las personas las que lo incentiven, no desde arriba como cortar algo que... Las medidas fáciles parecen siempre que son las de imponer, sí, cortar, y las complejas son las que tienes que llamar a la puerta de todo el mundo, consensuar, hablar. Yo creo en ese sentido que políticas públicas de vivienda para las personas que la necesitan, jóvenes o grupos de renta baja, es que desde hace tiempo no se están haciendo por quien es responsable. O sea, exacto, si vosotros tenéis vuestro negocio que funciona porque lo habéis hecho funcionar vosotros y ya os habéis espabilado para ello, yo puedo decir que la administración pública, la superior, no ha hecho políticas públicas de vivienda como hacía falta desde hace décadas. Promociones sociales dirigidas a los grupos que las necesitan, por ejemplo, desde hace mucho tiempo no ha habido en nuestro entorno inmediato. Y exacto, las que han habido en entornos como Barcelona, el criterio o el balance ha sido que no ha sido demasiado positivo, ha sido fallidas. O sea, intentar dar la culpa al otro no creo que sea la solución. Aquí sí que hay un investigador, que es Sergio Nassarre, de la Cátedra de Vivienda de la URB, que en este aspecto sí que a nivel de datos seguramente daría una visión bastante opuesta a los que utiliza la Generalitat, y ya corroboraría cómo la prohibición, la limitación no es la solución a no actuar en otros ámbitos. Claro. Además, también parece que toda la gente que tiene segundas residencias o propiedades que tienen alquiler vacacional, todos son grandes tenedores y todo es gente que es, nosotros tenemos millonaria y vive y se hace rica de eso. No, la mayoría de gente es gente que tiene una segunda residencia que
solamente la aprovecha 3 o 4 semanas al año y dice, bueno, pues con el resto de meses, pues voy a intentar sacarle una rentabilidad. Esa gente no se está haciendo millonaria del dinero que saca del alquiler vacacional. No, y además que el propio turista, jolín, no se queda en el apartamento a cocinar, sino que al final incentiva mucho el negocio local, y yo creo que es algo bueno, ¿no? Para los restaurantes, para todos los las tiendas y para todos. Es que al final es una rueda, y si la cortamos y la limitamos y decimos a partir de ahora no va a haber más, bueno, va a afectar a todo el mundo y ya se irá viendo cómo va afectando. Y al final nosotros lo único que podemos ser es meros observadores ahora de cómo evoluciona. Sí. El problema de la vivienda existe, el problema de la vivienda. Pero, es real, y nosotros lo sufrimos, exacto, y somos jóvenes. Correcto. Yo ahora no, pero siempre he vivido de alquiler y Albert vive de alquiler. Entonces, conocemos el problema, lo hemos sufrido. Pero no decimos que no exista. Pero culpabilizar solo a unos cuantos o a unos en determinado caso no es la solución. Tampoco nos gusta, porque yo me lo he encontrado en algún foro, decir que si no se puede vivir en Cambrils o en Salou, que la gente se vaya a vivir a Vinyols o a Montbrió. No. También es una respuesta que no gusta, ¿no? Claro. Al que es del pueblo y que le gustaría quedarse en su pueblo. Y entre medio de las dos cosas, que son extremos, seguramente hay una solución. Bueno, aterrizándolo en Cambrils, yo creo que la gente aquí vive todo el año Pero lo que dicen tensionado está, el mercado. Tensionado está. Los precios están muy altos, pero los precios ahora mismo yo creo que están muy altos en todos los sitios. Nosotros tenemos un listado enorme de personas que se han comprado su segunda residencia, que no la van a poner como vivienda habitual, y ahora mismo la tienen parada y vacía, y la van a disfrutar ese mes de verano, que es para que se la han comprado. Y claro, allí hay una economía parada, ¿no? que creemos que... Antes de ponerla en alquiler anual, como no han podido sacar el registro de alta turística, prefieren no alquilarla. Ya, ¿ves? Como una cosa provoca la otra. Entendamos, analicemos esto y digamos, vale, ¿qué está pasando para que una persona prefiera que su casa esté vacía todo el año a ponerla en alquiler anual? Yo creo que también por parte de los propietarios hay como mucho miedo a que... pues ahora son un máximo de 5 años, que yo quiera disfrutarla en un futuro y no pueda, que me dejen de pagar y no sepa cómo sacarlos. También hay muchísimo desconocimiento, y el desconocimiento provoca miedo. Entonces expliquémosles a la gente las ventajas que tiene el alquiler anual, las ventajas que tiene el alquiler vacacional, no se meta miedo a nadie en ninguna de las dos, y que la gente elija libremente la opción que más se adapte a su punto de vista. Volviendo a lo mismo, flexibilidad. La tendencia está allí. Nómadas digitales. La gente quiere un alquiler más flexible. Yo no sé lo que voy a hacer el año que viene. No sé ni lo que voy a hacer mañana. Exacto. A mí tengo que estar con un alquiler de 5 años. Es que quizás estoy en Alemania viviendo el año que viene. Porque no tiene pinta Alemania, no justamente. Quizá más Canarias que... Exacto. Que vengan aquí, que vengan. Pero cada vez más la tendencia está en esos alquileres temporales, en esa flexibilidad. Y vemos que no se está trabajando en esa dirección. Y yo creo que los jóvenes ya empezamos a querer vivir de otra manera. A lo mejor no querer hacer toda la vida, hay muchos que sí, ¿no? Pero hay una generación que no tenemos muy claro hacia dónde vamos, ni dónde queremos vivir, que ahora estamos muy bien aquí, pero no sabemos si dentro de 2 años vamos a estar muy bien allá. Fluimos. Exacto. Qué suerte. Fluimos. Qué suerte. Como no tenemos hijos, pues fluimos. Pues sí, pero eso no quita que nos preocupemos por el futuro. Sí, está claro. Disfrutar el presente, pero también hacer un poco los deberes, que en una parte también vuelvo a lo que he dicho antes, responsabilizarnos de lo que no debemos tampoco en las administraciones públicas. Yo recomendaría, y antes lo he hecho, también apoyarse en datos académicos y en quien sabe del tema, porque a veces parece que son políticas un poco improvisadas de última hora y con gran dosis de ideología o de imposición de un criterio único, cuando es más complejo y hay más ámbitos para influir, y eso lo encuentro a faltar, y pues se lo digo. Esa fue de última hora, porque además no nos lo esperábamos. Bueno, Correcto. Tú estabas de vacaciones en Filipinas y yo empecé a enviarte mensajes. Albert, van a cortar licencia. Preocupado. Y Albert, se están hablando de esto, tal, y no, hombre, no te preocupes, ¿cómo van a hacer eso? Y yo con el coco, nada. Imaginaos, no va a pasar nada, Fue un poco así de última hora, pero bueno. Incluso me atrevería a decir que como han sido tan cambiantes los posicionamientos en este ámbito de política pública, que a lo mejor dentro de unos meses cambia la cosa. La cosa o se inventan otra cosa, lo cual demuestra una preocupación sobre el tema,
pero vamos a hacer las cosas con más ánimo de que sea duradero, que sea sostenible, que sea con el acuerdo de todo el mundo o el máximo de grupos o agentes implicados posible. Y no improvisando a última hora. Exacto, 100%. Qué bueno, pues oye, yo he aprendido muchísimo. Estaría bien traer a... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Exacto. Fue profe mío, yo me saqué el título de agente de la propiedad inmobiliaria cuando tenía 20 añitos y estaba allí dando clases. Y también estaba la catedrática también, que es Elga, que también está en el Ayuntamiento de Tarragona, que justamente también están sentándose para poder regular el tema del alquiler temporal. O sea que... Nada, nos van a cortar todos. Pues nos vamos a dedicar al macramé y al encaje de bolillo, porque de verdad... Es bueno lo que hacéis, que es reaccionar, debatir y promover cualquier cosa, porque muchas veces que no sea que se ha dicho que es porque no les ha llegado. O sea, tenéis que remover el tema, proteger los intereses legítimos, pero también una visión más compleja de la situación. Y yo creo que desde la pedagogía que hacéis en el programa y también habiendo aprendido lo que he aprendido de escucharos, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y desde este programa y desde vuestras intervenciones yo creo que lo podéis hacer muy bien. Muchas gracias. Qué guay. Qué honor. Pues nada, yo... Es la primera vez que nos dicen algo bonito. Despedimos aquí, si se lo piensa. No lo creo. Por si lo retira. No, nada, muchísimas gracias por haber venido, ha sido Oliver. Muy interesante. La verdad es que sí, ha sido como una entrevista, yo creo que más seria, porque normalmente siempre estamos de jiji jajas, excepto cuando estuvimos hablando del decreto. Que estaba yo muy enfadada. Ahí nos pusimos serios, pero bueno, muchísimas gracias porque ha sido súper nutritivo para nosotros también. Sí. Así que nada más, a vosotros oyentes... seguidnos, ya lo sabéis, ahí en Spotify, en YouTube. En Radio Cambrils. En Radio Cambrils también, la podéis descargar también ahí el capítulo y para todo el mundo que nos escucha. Muchísimas gracias por estar, gracias María y gracias Oliver. Gracias a Hasta vosotros. dentro de 2 semanas. Chao, que vaya bien.